Señor fiscal Francisco Barbosa, bienvenido a Meridiano Blue, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, querido Ricardo, por poder conversar de todos los temas que además le interesan a los colombianos y, por supuesto, para aclarar algunos temas a la audiencia. Sí, señor fiscal, quiero comenzar hablando de la masacre de 9 militares en el Carmen, en norte de Santander, como consecuencia de un atentado terrorista de la guerrilla del ELN. ¿Qué información tienen ustedes sobre lo que pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cuál podría ser la investigación que a partir de ahora se adopte desde la Fiscalía? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos y quiero enviar un mensaje de condolencia y de solidaridad a todas las familias de los muchachos, de los soldados asesinados vilmente en el departamento de Norte de Santander. Nosotros, como le había dicho al país, le había anunciado que teníamos problemas para la ejecución y materialización de órdenes de captura de diferentes personajes de estos en el país. Hoy ya tenemos claridad, después de nuestros primeros análisis de los equipos investigativos de Fiscalía, del fiscal además que está a cargo del caso, de la Dirección Antiterrorismo o de nuestra Dirección de Organizaciones Criminales, de que estamos hablando de que fue el ELN el responsable de estos hechos. ¿Qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es que yo llevo, y aquí se lo dije a usted hace un par de meses, llevo 3 meses diciéndole al gobierno nacional que necesitábamos que nos capturen los criminales y los homicidas que han asesinado líderes sociales, defensores de derechos humanos, familiares de reincorporados. Hoy tenemos ya 423, cada 2 semanas son 20 más, 25 órdenes de captura más. ¿Y quiere que le diga qué es lo más doloroso de este tema? Que a pesar de que en este momento hay un decreto que había derogado la suspensión el 4 de enero sobre el tema del ELN. Sí, se deroga el cese bilateral por parte del presidente ese cese Petro, bilateral, una vez que el ELN dice que no se ha interesado y que ellos no están informados del cese bilateral que anunció el presidente. Nosotros tenemos aquí las órdenes de captura vigentes, contra alias Fercho y contra alias Wilser, que son los responsables de estos hechos, son los que ordenaron esta acción. Yo hago la siguiente pregunta al país. ¿Ustedes creen que finalmente yo, cuando salgo y digo que hay 423 órdenes de captura sin ejecutar en zona rural de este país, donde requerimos ejército y policía, cuando digo que hay 3.323 órdenes de captura por homicidios en diferentes lugares del territorio nacional, es jugando? Esas son las funciones que yo tengo como fiscal general de la Nación, que nos colaboren, que hagan un trabajo conjunto. Fiscal, ¿y por qué no se han ejecutado esas órdenes de captura? No, por ineficiencia, seguramente, de los diferentes órganos que deben estar operando en los territorios en zona rural. Claro que se afectó en su momento en algunos lugares del territorio nacional esos decretos, que eran decretos que habían suspendido operaciones militares y policivas en el país. Y esa suspensión de operaciones militares y policivas se dieron en unos decretos que además no tenían ningún tipo de ubicación geográfica, sino generaron fue un espacio de no derecho en algunos lugares del territorio nacional. Pero ¿qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave de todo esto es que aquí no había decreto de suspensión y tenemos las órdenes de captura y no se habían materializado, y los que mataron a esos muchachos tenían estas órdenes de captura y no fueron cumplidas. Ya nosotros tenemos además la trazabilidad. En ese orden de ideas alguien dirá, bueno, ¿y qué va a ocurrir? Nosotros vamos a llamar a declarar al ministro de Defensa y a los generales por las acciones desplegadas para hacer efectivas esas órdenes de captura. Tendrán que ir a la Fiscalía General de la Nación y explicarle a la Fiscalía qué pasó, cuál fue la trazabilidad, se había advertido esta circunstancia. Alguien tiene que ser responsable de lo que ocurrió acá. Esto no se va a resolver con trinos ni con abrazos, sí, ni fiscal, tampoco con discursos. La citación es para que expliquen por qué no habían capturado a estas personas o en torno a por qué no se entregó apoyo efectivo a esos muchachos. ¿Cuáles fueron las acciones desplegadas de la fuerza pública en zona rural para hacer efectivas esas órdenes de captura, que además estaban vigentes y que estaban atadas a los responsables del asesinato masivo que se dio el día de ayer contra soldados? Y quiero además decir una cosa que es más grave aún. De los 9 militares, 5 militares son miembros de la comunidad indígena Wayuu.
Entonces, para rematar, están atentando y atentaron contra unos indígenas, además, que le estaban cumpliendo este país. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, por lo pronto, nuestra es iniciar esas acciones investigativas, determinar además cuáles son las responsabilidades, seguramente optar por la solicitud de las órdenes de captura por estos hechos, por las imputaciones y al mismo tiempo indagar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Esto no es simple y llanamente con espaldaditas en el hombro para la gente y decir lamentamos la muerte de los muchachos. Aquí tienen que poner la cara. Y recuerdo otra vez, aquí hay una responsabilidad del Ejecutivo, porque son gobierno hoy, para responder por el orden público del país. Fiscal, si le entiendo bien, el ministro de Defensa y la cúpula militar podrían ser investigados por omisión, en este caso en particular de los 9 muchachos asesinados. Nosotros no sabemos. En este caso puntual no sabemos los resultados que tendrán estas investigaciones, pero tendrán que declarar ante la Fiscalía el ministro de Defensa y los generales por las acciones desplegadas para haber hecho efectivo estas órdenes de captura. Y repito, sería importante que el gobierno nacional tome atenta nota: 423 órdenes de captura de homicidios contra reincorporados, defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados, 3.323 en el país. Y las zonas rurales del país están en una situación compleja. Y siquiera ahora hacemos un balance del orden público del país, que ha impedido que también nosotros podamos actuar en muchos lugares del territorio nacional por ausencia de articulación entre las diferentes acciones como Dijín, como Sijín, como Ejército, porque nosotros no podemos llegar a la zona rural. Y es un asunto que siempre se ha venido trabajando frente a estos resultados. Entonces, hoy tenemos 9 muertos, tenemos órdenes de captura no ejecutadas de los homicidas y alguien tiene que responder por estos hechos. Hace 2 meses usted aquí mismo en Meridiano Blue hizo una advertencia a los militares y policías que estaban en un limbo porque no sabían qué órdenes cumplir sobre los ceses bilaterales y sobre la persecución del crimen. ¿Ese limbo se solucionó o todavía existe esa indefinición por parte de algunos integrantes de la fuerza pública sobre si deben o no deben actuar en los territorios? A propósito de los hechos que usted tiene como reportes de actos violentos en el país. Nunca ha habido a la hora de la verdad un limbo, porque la constitución política es muy clara de decir que tienen que siempre cumplir unas funciones que están atadas a la preservación del orden público en el territorio nacional. Aquí puede haber cualquier decreto, cualquier norma de inferior validez que diga que no hay que cumplir la Constitución y usted tiene que cumplir la Constitución. En ese sentido yo sí quiero ser muy claro de que aquí no puede haber suspensiones de acciones constitucionales por parte de fuerza pública en el país. Ahora bien, ya ha venido superándose ese limbo, entre comillas. El limbo se ha venido superando porque finalmente no existe un decreto de suspensión de operaciones militares con el ELN, evento que nos lleva, por supuesto, a llamar a estas personas porque pues tenían un compromiso legal de acompañar estas operaciones, cuáles son las acciones desplegadas que se hicieron en esas zonas del país para poder capturar a estos responsables que dieron la orden de asesinar, de masacrar, de ultimar a estos soldados. Y al mismo tiempo tenemos una suspensión, después de 3 meses, de que yo lo advertí, del Clan del Golfo. Es decir, esperaron a que estuvieran asediadas 300.000 personas en el Bajo Cauca antioqueño para tomar una decisión. Pero lo peor de todo hoy es ¿Cuál es el panorama de orden público en el país? No, el panorama en torno a las disidencias y otros grupos criminales. Yo le hago un panorama muy rápido para que la gente escuche. Norte de Santander. Ayer, la vereda del Carmen, municipio de Villanueva, asesinados los 9 militares, que van a subir seguramente porque la situación de los heridos es muy grave. En Nariño, Leiva, El Rosario, Policarpa y Cumbitara, control de la movilidad por parte de las disidencias de la columna móvil Franco Benavides y Uría Rondón. Cauca, constancia de impuestos sobre la droga en 2 municipios, Toribío y Corinto. Arauca, hay peaje extorsivo en este momento por parte del ELN en Tame. Valle del Cauca, hay carnetización en Jamundí por la Jaime Martínez. Meta, hay carnetización en la Macarena por la Jorge Briceño. Antioquia, hay permiso de tránsito en Tarazá por la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.
quemas de instalaciones en esa zona del país, cierre de comercio, eso involucra a Tarazá, al Bagre, a Caucasia, a Segovia, en donde hay quema de vehículos, destrucción de infraestructura, y Cáceres. Bolívar, enfrentamiento entre disidencias FARC y AGC, en donde tenemos problemas en varios municipios, entre los cuales está Cartagena, Carmen de Bolívar, Maates, Montes de María. Caquetá, ambulancia retenida en Montañita, y este municipio tiene injerencia de la Miller Perdomo y toma de instalaciones en San Vicente del Caguán, en el caso de Los Pozos. Es el caso de Los Pozos. Lo hicieron. Retención de vehículos en Cartagena del Chairá, y tenemos una multiplicidad de hechos atribuibles en la zona del Catatumbo al ELN, especialmente en una multiplicidad de acciones contra bancos y contra establecimientos en diferentes municipios, entre ellos Teorama, donde han incrementado en un 67% el hurto de las entidades financieras. O sea, regresamos a la época de la Caja Agraria de hace 30 años, cuando esto lo que decían es, atención, otro hurto en la de la Llegaban Caja los Agraria, guerrilleros a robar la Caja Agraria en los pueblos. Ahí estamos en este momento del Catatumbo. Esta es la realidad del país, y miren, yo sobre esto, hay una tesis que es una tesis muy interesante, y yo sí se la digo al país. Normalmente hay sectores políticos en este país que lo que quieren es decir, no, cuando la teoría nos falla hay que cambiar los hechos. Me niego, como fiscal general de la Nación, a dejar de hablar de lo que está ocurriendo en el país, así a muchos sectores no les gusta en este país. Sí, antes de que hablemos de este panorama que es muy grave en cuanto a orden público, usted menciona Los Pozos, menciona San Vicente del Caguán, menciona, es el episodio del secuestro de 78 policías. ¿Ese secuestro está siendo investigado por la Fiscalía, por la Justicia Ordinaria? Tenemos 3 líneas de investigación en ese caso. El primero tiene que ver con el asesinato, el homicidio de las 2 personas. En ese momento ya vamos avanzados y seguramente tendremos decisiones que próximamente le mostraremos al país, con imputaciones y seguramente con solicitud de medidas de aseguramiento. Tenemos otro caso, que es el caso de las omisiones que se pudieron presentar. En ese caso, 3 generales tendrán que ir a declarar a la Fiscalía, y habrá otros oficiales que seguramente serán llamados a interrogatorio para que expliquen unas actuaciones. Y un tercer tema tiene que ver con la destrucción de todas las instalaciones o lo que se dio y los daños que se dieron dentro de ese episodio delictivo. Sí, en torno a lo que dice el director de la policía, el general Henry Sanabria, de que el ministro de Defensa estuvo secuestrado, ¿la Fiscalía investiga ese episodio? Nosotros estamos investigando eso como una situación, todo. Es decir, nosotros no estamos aquí partiendo de las declaraciones de cada uno de los funcionarios, sino de una situación que hasta ahora involucra 3 hipótesis de trabajo y puede ampliarse a varias hipótesis en caso de que encontremos mayores elementos materiales probatorios que nos permitan llegar a eso. ¿Fue una sonada fiscal o fue algo premeditado por las disidencias de las FARC? Encontramos dentro de del caso y de los elementos materiales probatorios que esas personas, esa movilización, estaban rodeados de disidencias y de personas armadas. En ese sentido, nuestra investigación es una investigación que recoge todos esos elementos. Hemos hecho entrevistas, hemos recogido además toda la evidencia y estamos prontos a tomar decisiones allí también. Sí, señor fiscal, para terminar esta primera parte de la charla, ¿qué le indica ese panorama de orden público que acaba de entregar al país? La criminalidad hoy en Colombia pareciera que no está bajo control, que la criminalidad está ampliando su radio de acción en el país. Estamos en un descontrol. El orden público no está controlado en el país en este momento. Y quiero decirles lo siguiente. Yo llevo 3 años y 2 meses en la Fiscalía General de la Nación. Yo lo único que he visto en esta entidad es criminalidad. Y una criminalidad en diferentes lugares del territorio nacional, pero que se contenía con la fuerza pública, se contenía con la policía, se contenía con la articulación. Todos hablábamos el mismo lenguaje, que era el lenguaje de la aplicación de la Constitución y de la ley. Así a muchos no les guste y así vayan a decir que es que el fiscal está defendiendo la Constitución y la ley, que debe callarse, o me plantean epítetos de todo tipo, o que yo soy traidor a la democracia o a todo lo que han venido planteando algunos sectores, porque la inmensa mayoría de colombianos que nos están escuchando saben que tengo razón. Y nos están viendo también hasta ahora, ¿no? Y que nos están viendo saben que tengo razón frente a estos temas.
Pero lo que yo acabo de describirle es el panorama de un país completamente desbocado. ¿Por qué? Porque se ha impedido la acción del Estado, es decir, ya no se contiene la criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ya no solamente tenemos problemas de orden público rural, sino mire usted lo que dijo la alcaldesa Claudia López la semana anterior. Tenemos hoy el 20% de aumento de homicidios en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá tiene 8 millones de habitantes. ¿Y qué me dice la alcaldesa cuando me reuní con ella la semana anterior? Me dice, mire, fiscal, me habían prometido 6.000 policías. Esos 6.000 policías nunca llegaron. Yo pagué por la preparación de esos policías, de algo más de 18.000 millones de pesos. Al mismo tiempo entregué un comando de policía con todas digamos, con todos los elementos para poder tener un... Que durante años fue un elefante blanco al lado de la fiscalía. 43.000 millones de pesos. Aún hoy no se ha trasladado eso. Y me acaba de decir la vicefiscal general de la Nación que no tenemos colaboración del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para hacer efectivas también las capturas de homicidios y de diferentes acciones en la ciudad de Bogotá. Yo realmente en este momento ya estoy sorprendido, porque ahí es como una especie de intención entonces de desmantelar el Estado de Derecho. Y yo como fiscal general no lo puedo tolerar, yo no puedo permitir eso. O sea, nosotros tenemos que defender este país y lo defendemos con la Constitución y la ley. Pero la alcaldesa de Bogotá me lo manifiesta. Tenemos problemas de orden público en todos los lugares donde yo les he venido planteando. Yo hago la pregunta, pongámonos la mano en el corazón. ¿Cuántos ciudadanos de Colombia pues no están en las ciudades solamente? Están en los pequeños municipios, están agobiados. No es normal que en Cumbitara, en Leiva, municipios de Nariño, estén caminando las disidencias tranquilamente mientras tenemos las estaciones de policía completamente acobardadas porque no hay posibilidad de accionar. Claro, si van a accionar, pues no llega un helicóptero. ¿Dónde van a mandar? Entonces terminar es generando una situación de mayor problema. Miren, uno tiene derecho a negociar cualquier paz. El presidente de la República es libre de hacer lo que él quiera con su proyecto de paz y debe hacerlo, si él considera que debe hacerlo. Yo finalmente le digo, uno puede negociar cualquier circunstancia, salvo una, la existencia del Estado de Derecho en Colombia. Si uno pone en riesgo el Estado de Derecho en Colombia, está desconociendo el mismo juramento que él hizo cuando asumió la presidencia de la República. Y eso a mí me parece muy complejo, porque 9 muertos. Y la próxima semana estaremos acá contando más muertos. Es decir, esto es semanal. Mire Barranquilla. En Barranquilla estamos de masacre en masacre, semana tras semana. ¿Por qué? Porque entonces antes esos grupos delictivos, que eran los costeños o el Clan del Golfo, eran personas que finalmente estaban siendo perseguidos por todos los grupos operativos y obviamente se contenía eso. Hoy no. Hoy finalmente también les han generado unas expectativas políticas para poder negociar con el Estado colombiano. Entonces pasa lo del Heraldo. O pasa cualquiera de esos escenarios en donde empezamos a ver a los mismos medios de comunicación, a la libertad de prensa en juego, porque terminan generando unas expectativas. Repito, es muy importante la paz, pero es muy importante distinguir la paz política, que tiene el presidente derecho a hacerla, con poner en la mesa el narcotráfico, que creo que es uno de los temas más gruesos. Blue, la alternativa.